¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy en la sección, a ver. Y no silencio. Se puede implementar la función not en las otras dos, ¿no? Para como ponerlas, ¿no? Es que me suena haber dado esto de... Sí, pero calma. Sí. Es por- Podemos sacar las otras, la not, la podemos sacar a partir de las otras, pero calma. No sé cómo se llama. Sí. Vamos, que algunos sí que lo habéis dado, pero hay gente que no ha visto nunca estas cosas. Vale, bueno, pues repito, que me he despistado un poco lo del vídeo este que tenéis ahí. Las funciones de conmutación que puedo tener para dos variables de entrada son 16 combinaciones distintas, ¿vale? Las he preferido pintar en la pizarra para que veáis que son diferentes, que no quiere decir que para esta entrada obtenga todas estas combinaciones, sino que hay 16 posibilidades diferentes, ¿vale? Bueno, pues vamos a repasarlas, comenzando por la primera. La primera ya lo hemos dicho, es la F0, que sería la nula. La siguiente es la puerta AND, que también hemos visto, ¿vale? La siguiente es F2, que no tiene una descripción o un nombre como tal, simplemente sería X1, X0 negado, pero es una combinación posible. Luego, la tercera es X1, y ya vamos cogiendo un poco la notación de cómo utilizamos el álgebra. ¿Por qué es X1? Porque la salida es 1 cuando X1 vale 1. Entonces, por eso, F3 la llamamos X1, ¿vale? F4 no tiene un nombre específico, es la combinación, con esa combinación de entradas solamente vale 1, si queréis en lenguaje natural, vale 1 cuando X1 vale 0 y X0 vale 1, nada más. X0, pues lo mismo que la anterior, la siguiente, una cosa, no. La F5 es X0 porque vale 1 cuando X0 vale 1. ¿Vale? La siguiente es la XOR, que es una función que llamamos la OR exclusiva, que vale 1 cuando solamente uno de las dos variables vale 1. ¿Vale? En el caso de la OR es una o la otra y no es exclusiva. En el caso de la XOR es exclusiva, o una o la otra. ¿Vale? Entonces solamente vale 1 con 1, 0 o 0, 1. La siguiente es la OR, que ya he explicado en la pizarra. La siguiente es la NOR, que es la contraria a la OR, not OR, que vale 1 cuando ninguna de las dos entradas vale 1. La XNOR es la negada de la XOR, ¿vale? La NOT es el NOT X0 vale 1 cuando X0 vale 0. La F11 no tiene un valor específico, sería la contraria a... ¿Dónde está? A F4, sí que no la veía. La contraria a F4, F11 es la contraria a F4, F12 es not X1, F13 es la contraria a F2, y F15 sería la unidad, porque la salida vale 1 independientemente de la combinación. ¿Vale? Bueno, a veces, como hemos dicho, las funciones de conmutación son parciales, no están definidas para ciertos puntos del dominio. Y, como decía, esto es típicamente porque no existen códigos en la descripción de alto nivel. Simplemente lo que tenemos que suponer es que el circuito está construido para que no se produzcan esas entradas, ¿vale? Una función de conmutación, vamos a utilizar un nuevo valor, hasta ahora habíamos utilizado el 0 y 1, y cuando está incompletamente especificada, en la tabla que teníamos aquí yo he dibujado una raya, ¿vale? Bueno, en realidad esa raya se traduce por un valor de Doppler para cada una de las posiciones. Vamos a verlo en la tabla, como esta que tenemos aquí. En este caso, en esta tabla que tenéis aquí, si os fijáis, para cada una de las variables, yo pongo un valor de no especificación, que lo llamamos Doppler, porque es indiferente el valor que tome, ¿vale? Estos valores es muy importante
a la hora de hacer simplificaciones, porque como nos da igual que tomen el valor del 0 y 1, en principio no se va a dar a la entrada y por lo tanto da igual que la salida dé un 0 y un 1, yo los voy a poder utilizar como me convenga más para que la expresión se simplifique, ¿vale? Entonces los don't care los utilizamos para eso. Muy importante que entendáis eso, que el circuito tiene que estar bien construido. Cuando a mí me dicen que va a entrar de 0 a 9, es que van a entrar de 0 a 9. Y cualquier otra combinación no debería funcionar porque el circuito no está hecho para eso, ¿vale? Bueno, entonces repetimos, utilizamos el don't care, que denota indiferencia, y da igual que la función valga 0 o 1 en esos puntos, ¿vale? Bueno, vale, entonces, las expresiones de conmutación son una forma alternativa de definir la expresión de conmutación a la tabla de verdad, de tal forma que podemos sintetizar directamente. ¿Qué significa que podemos sintetizar? Pues que podemos dibujar un circuito digital que responda a esa tabla de verdad. Eso es sintetizar, ¿vale? Entonces, para utilizar esa expresión de conmutación, precisamente lo que voy a utilizar son las variables y las funciones que he dejado dibujadas aquí en la pizarra. Voy a utilizar la función OR, la función AND y la negación, ¿vale? Y eso lo represento en ese álgebra, en el caso de la AND, como un más, como un por, en el caso de la OR como un más, y en el caso de la NOT como una barra encima de la variable. En este caso, x0 negado, ¿vale? Con la barra encima. Utilizando 0 y 1 para explicar la tabla de nula y la tabla de la identidad, ¿vale? Esta es la función que sería la identidad, utilizando 0, 1, la AND, OR y la negación, o lo que es lo mismo, escrito en lenguaje de una función de conmutación, el por, el más y la negación, podré especificar cualquier expresión de conmutación. Cualquier tabla de verdad la puedo traducir utilizando este álgebra que acabo de decir, ¿vale? Puedo hacerlo de una forma más simplificada, como por preguntaba vuestro compañero antes, pero en principio utilizaré estos valores. ¿Por qué? Porque nos permite expresar las funciones de la manera canónica, que es directamente sintetizable y simplificable con distintas técnicas, ¿vale? Entonces, estos valores son los que voy a utilizar. Dicho de una manera un poco más formal, utilizaré un alfabeto en el que utilizaré tantas variables para especificar una función de conmutación, tantas variables como tenga la entrada, xy, 0, 1, más para representar una función que exprese la OR lógica, un punto para expresar la AND lógica, un NOT para la negación y coma para separar las variables en la función, ¿vale? Vale, importante, las reglas de generación de estas expresiones de conmutación, ¿vale? Toda variable lógica es una expresión de conmutación válida. Significa que cualquier variable, yo puedo decir que el circuito siempre da lo que diga esta variable, ¿no? x0, x1, lo que sea. Eso es una expresión de conmutación válida. 0 y 1 también son expresiones de conmutación válida, lo acabamos de ver con estos ejemplos. Yo puedo especificar un circuito que siempre vale 1 como 1, punto, ya está, simplificado, ¿vale? Luego, esto ya son operaciones que utilizaremos. Si A es una expresión de conmutación válida, la negación también lo es. Si A y B son una expresión de conmutación válida, entonces las expresiones que multiplican a A más B y A por B también lo son. Solo son expresiones de conmutación válida aquellas que están generadas utilizando estas expresiones, ¿vale? Bueno, estas son las reglas del álgebra. Iremos aprendiéndolas poco a poco. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No, que estaba jugando también la partida? Bueno, no me ha sorprendido mucho porque estoy harto de verlo en mi casa. O sea, mi hija está dando clase y está entre medias, como me fui de esta jugando al Fortnite. O sea, no me ha sorprendido mucho. ¿El qué? La chica dice que era eso o una lavadora. Porque...
Bueno, la lavadora está bien, pero vamos, también tampoco hay que estar escuchando a la lavadora para ver que funciona. Le das al 3 y punto. Vale. Bueno, pues vamos a ver el álgebra de conmutación. Ya os he explicado las tablas. Entonces, el valor de una expresión de conmutación para una determinada asignación del valor es lo que llamamos el valor de esta expresión de conmutación en la asignación A. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, es el resultado de sustituir las variables que tiene esa función por la asignación A. Por ejemplo, la función de la expresión de conmutación que tiene x2 más x2 negado por x1 más x1 por x0, vamos a ponerlo en la pizarra para que veáis cómo lo sustituyo. Pero cuando me quede doblado para poner clase, pues en el momento. Bueno, la expresión de conmutación es x2, me la podéis decir que no la veo desde aquí, x2 más x2 con raíz arriba por x2 negado, x2 negado, perdón, sí. por x1 más x1 por x0, coma, entre paréntesis 0, 1, 0, paréntesis. Vale. Entonces nos dicen que evalúe esta expresión de conmutación, ¿vale? La expresión de conmutación es esto que tengo aquí y me dicen que lo evalúe en el punto 0, 1, 0. Es decir, cuando x2 vale 0, x1 vale 1 y x0 vale 0. ¿Vale? Eso es, nos piden evaluar esa función. Bueno, ¿cómo evalúo esto? Pues x2, ¿cuánto vale? 0. x2 vale 0. x2 negado, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Porque es x2 vale 0, negado 1. Por x1, que vale 1. Vale. Más x1, que vale 1. Por x0, que vale 0. ¿Vale? Ese es el valor de esta expresión de computación. Y si lo calculo, bueno, pues el resultado de esto es 1, porque 0, 1 por 1 es 1, ¿vale? Sería la combinación de la A cuando la entrada vale 1, 1, 0, ¿vale? Y la combinación de la A cuando la entrada es 1, 0, es 0, ¿vale? Entonces 0 más 1 es 1, más 0 es 1. El valor es 1. Bueno, esto lo diremos poco a poco, ¿vale? Pero ese es el valor de la expresión de conmutación que tenéis ahí en la transparencia para la asignación 0, 1, 0, ¿vale? Para representar una tabla de verdad completa yo tengo que calcular todas las combinaciones posibles de las asignaciones que pueda tomar la entrada, ¿vale? Bueno, fijaros que ya hemos dado un paso más, ¿eh? Ahora ya hemos visto que yo puedo representar más o menos una expresión de conmutación que represente una función y la puedo evaluar para distintas combinaciones de entrada. Ya puedo más o menos ir calculando. Esta es la forma en la que vamos a proceder, ¿vale? Pero bueno, claro, tenemos que saber un poquito más de cómo se trabaja con este álgebra, ¿no? Entonces, para una expresión de conmutación, la función de conmutación es aquella que nos da todos los posibles valores para cada uno de las combinaciones A que tengamos, ¿vale? En ese caso diremos que la expresión de conmutaciones representa la función f, ¿vale? Dos expresiones de conmutación son equivalentes si representan la misma función de conmutación, es decir, si la tabla de verdad es igual. Hay dos expresiones de conmutación, pueden ser diferentes, pero que la tabla de verdad sea la misma, ¿vale? Y luego toda función de conmutación tiene infinitas expresiones de conmutación equivalentes, porque simplemente le puedo sumar un 0, por ejemplo, y la función que le sumo un 0 sigue siendo la misma función. Entonces, toda expresión de conmutación tiene infinitas representaciones equivalentes. Y habrá unas más convenientes que otras, como ya lo hemos visto antes. En particular, siempre trataremos de buscar la que sea más sencilla. No siempre vamos a buscar la que sea más sencilla. Y lo voy a explicar. Normalmente, si no tenemos ninguna limitación, siempre buscaré el circuito que sea el más sencillo, ¿vale?
Pero suponer, como sucede en el laboratorio a veces, aunque este año no lo vamos a ver físicamente, pero suponer que yo tengo únicamente una bolsa en la que tengo una determinada cantidad de funciones más por y unos y ceros. Y con eso tengo que construirlo. Entonces, en ese caso puede ser que la función más sencilla no sea la mejor, porque yo no pueda tener suficientes mases dentro de la bolsa y tengo que hacer un cambio, ¿vale? Pues en ese caso, no siempre es más conveniente la que tenga menor número de elementos. Pero, habitualmente, siempre buscaremos la expresión de conmutación con el menor número de variables, ¿vale? Lo que pasa es que en los circuitos digitales se trabaja con circuitos en lógica CMOS, ¿vale? Y los circuitos en lógica CMOS tienen una determinada configuración. Entonces, en ocasiones, tendremos que utilizar combinaciones distintas, ¿vale? Por ejemplo, nos pueden pedir que utilicemos solamente puertas NAND para implementar el circuito. Pues si solamente tengo puertas NAND, evidentemente no voy a utilizar el menor número de variables posible, ¿vale? Bueno, tenemos puertas NAND, o como decía, una determinada puerta SAN, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunas expresiones de conmutación para que veáis que son equivalentes, ¿no? Tenemos una primera expresión de conmutación que es x2 x1 negado más x1 x0, ya vamos cogiendo un poquito la notación, y las expresiones de conmutación vamos a ver que son equivalentes. ¿Cómo compruebo cuál es la expresión de conmutación en forma de tabla de verdad? Pues, la función de conmutación en forma de tabla de verdad de esta expresión de conmutación, bueno, pues simplemente evaluándolo para todas las combinaciones posibles. Tengo 4 combinaciones posibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Lo evalúo para cada uno de esos valores y, de la misma forma que estoy en la pizarra, y obtengo la correspondiente tabla de verdad. Bueno, si lo hacéis, cada uno de esos valores, comprobarlo vosotros en casa para ir practicando un poco, pero bueno, hacemos el mismo procedimiento. X1 negado para 0, 0, pues 0 negado es un 1, ¿vale? El 0, x1, 0, 0 es 0. Entonces esto sería 0 negado, es un 1, más 0 por 0, 1 más 0 es un 1, ¿vale? Evaluar el resto para ir cogiendo ya práctica aquello que no la tengáis, ¿vale? Vídeos de la mayoría. Bueno, las expresiones x1 negado más x0 es equivalente a esa que tengo ahí, porque la expresión de conmutación, cuando la evalúo sobre las distintas posibles combinaciones, me da la misma tabla de verdad. Entonces, esas dos expresiones de conmutación son diferentes. En principio, son equivalentes. Pero en principio, si tengo que seleccionar una de ellas, me quedaría con la segunda, que es más simple que la primera. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, pues ahora vamos a ampliar un poquito más la expresión de conmutación, las expresiones, cómo manejamos las expresiones de conmutación mediante el álgebra de Boole, ¿vale? El álgebra de conmutación es una álgebra de Boole, por lo que si tenemos dos expresiones de conmutación, A y B, podemos aplicar las siguientes propiedades. Bueno, vamos a ir viéndolas de una en una, ¿vale? Lo primero de todo, existe para cada versión o para cada opción del más, existe una opción del por, ¿vale? Las puertas AND y OR, vamos a trabajar con este álgebra de Boole y podemos aplicarla tanto las operaciones de simplificación en las puertas AND o en el más como en el por, ¿vale? Por eso tenemos dos versiones de las propiedades que tenemos aquí. La primera, la propiedad conmutativa, A más B es igual a B más A, ¿vale? Dos expresiones de conmutación diferentes, o sea, 1 más 0 es igual a 0 más 1, ¿vale? La versión de por es A por B es igual a B por A, 1 por 0 es igual a 0 por 1, ¿vale? La distributiva A más B por C es igual a A más B por A más C, y la correspondiente por A por B más C es A por B más A por C, ¿vale? Estos son expresiones de propiedades conmutativas y distributivas que habéis utilizado toda la vida, ¿vale? El elemento neutro es el 0
Y la multiplicación, el elemento neutro, es el 1. La multiplicación que en realidad está representando una A, ¿vale? El elemento complementario es en la suma es el A más A negado igual a 1 y A por A negado es igual a 0, ¿vale? Vale, pensad un poco ¿por qué A más A negado? Alguno lo verá directamente, pero ¿por qué A más A negado es igual a 1? ¿Vale? Si tenemos una expresión de conmutación que es A, significa que es 1 cuando A vale 1, ¿verdad? Y A negado es 1 cuando A vale 0. Por lo tanto, A más A negado vale 1 cuando vale 1 y cuando vale 0. Es igual a 1, siempre, ¿vale? Es un razonamiento muy simple y un poco tonto, pero en la mente vamos dibujando un poco las tablas de verdad. Bueno, lo mismo con el producto, ¿vale? Con la A es 0 cuando en los tres casos y el A negado sería el caso que nos faltaba, ¿vale? La idempotencia es que A más A es igual a A y A por A es igual a A. La asociativa A más B más C es igual a A más B más C. Y lo mismo con el producto, ¿vale? El elemento dominante es el 1 en la suma, 1 más A es 1, porque si ya va a ser 1, pues independientemente de lo que tengamos. Y el 0 por A es igual a 0. Y la involución es la negación. A negado es igual a A. Y la de absorción es A más A por B es igual a y A por A más B es igual a. Bueno, la involución sería la expresión en la que A negado es igual a. Y luego tenemos las leyes de Morgan, que se simplifica y solamente se utilizan el de Morgan, que se utilizarán fundamentalmente para simplificar las expresiones de computación. Dime. Una cosa de notación. ¿Hay alguna razón por la que la A negada de involución lleve dos rayitas? Sí, sí, claro, si niega dos veces es igual a. Sí, sí, por eso me he puesto la gafa, pero no lo veía. Que había solo una y por eso he dicho que, ¿vale? O sea, la A negada es igual a A, ¿vale? Yo de aquí ahora mismo no lo veo. Vale. Luego, las leyes de Morgan son las que nos van a servir para transformar productos en sumas y sumas en productos. Entonces, A más B, todo negado, es igual a A negado por B negado, y A por B, todo negado, es igual a A negado más B negado. ¿Vale? Eso nos va a permitir todas estas expresiones simplificadas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Dime. Dime. La propiedad de idempotencia, ¿por qué A más A es igual a? Porque piénsalo como una tabla de verdad. O sea, si tú tienes 1 más 1 es igual a 1. Pues estamos hablando de lógica. O sea, si algo vale 1, solamente puede valer 1 o 0. Entonces, si vale 1, siempre va a valer 1. Y 1 más 1 siempre va a ser 1. Y 0 más 0 también va a ser 0. ¿Vale? Entonces, A más A es igual a A. ¿Vale? O sea, no hay que pensarlo como una lógica decimal, sino hay que pensarlo como una álgebra de 1 en la que estamos hablando de una expresión. Esa expresión A vale 1 para todas las combinaciones de entradas. Entonces, valdrá 1 también para todas las combinaciones de entradas. Sería como decir verdadero más verdadero, ¿no? ¿Perdón? Sería como decir verdadero más verdadero. Efectivamente. Sería como decir verdadero más verdadero en una álgebra de Boole que también lo habéis utilizado en lógica, o lo utilizaréis en lógica. Efectivamente. De hecho, nosotros en programación, cualquier sistema de computación, el verdadero lo traducimos por un 1 y el falso lo traducimos por un 0. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo no he entendido. Perdón. A por A más B, ¿por qué está? A por A más B. La de absorción, la segunda. La segunda en absorción. Sí, bueno, A por A más B igual a A. Sí. Vale, esto lo podéis pensar en forma de tabla de verdad para entenderlas bien todas, ¿no? ¿Cómo es? A por A más B igual
igual a... A por, Ah. entre paréntesis, A más B. A por A más B es igual a A, ¿vale? Bueno, esto es muy sencillo. Esta expresión, si A vale 1, ¿cuánto vale esta expresión? 1. Perdón, lo que vale 1 por A más B, me he ido demasiado rápido. ¿Vale? 1 por A más B. ¿Vale? Entonces, si A vale 1, ¿vale? La expresión va a valer 1 independientemente del valor de B. ¿Vale? Y ahora, si A vale 0, independientemente de lo que tenga dentro del paréntesis, esta expresión vale 0. ¿Vale? Entonces, la expresión es independiente de lo que valga B, porque en el momento en que A tome un valor, ya tengo definida la salida. ¿Vale? ¿De acuerdo en casa? Sí, sí, vale, gracias. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Vale. Bueno, vamos a seguir hoy de continuo, ¿vale? Vamos a seguir un rato más. ¿Tenéis clase luego? Vale. Bueno, entonces vamos a hacer un descanso y si tenéis clase luego, 5 minutitos, vamos a abrir un poco las ventanas, airear un poquito el aula. ¿Podéis abrirlas, por favor? Para que entre un poquito de aire fresco. Sí, abrirlas todas y ahora luego las cerramos. Para que se dé un poquito. Nadie se considera, ¿sabes? Tiene que decir. ¿Que también lo has dado? No, pero es el mismo. No es muy alejado, pero tampoco. Os recuerdo a los que estáis en casa que tenéis que utilizar la cuenta de la Complutense para que os pueda admitir de forma automática. El que acaba de entrar ahora se ha perdido la primera hora, seguramente. Vale. Estamos haciendo un descanso de 5 minutitos.